Ya está. Gracias, Brandon. Y bueno, pues vamos a dar inicio. La crianza con perspectiva de género es fundamental a la hora de promover prácticas de cuidado sin estereotipos y normas sociales de género que reproducen la violencia. La crianza, el cuidado de calidad y el apoyo a la familia son fundamentales en la vida de los niños y de las niñas. El Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria y la Coordinación de Igualdad de Género les da la más cordial bienvenida a su tercer foro Crianza con Perspectiva de Género. Cedo el uso de la voz a la maestra Lorena Medina Bocanegra, titular de esta dependencia, para que pueda dar por iniciada estas labores. Hola, muy buen día. Tengan todas, todos y todes. Con un agrado enorme tener la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues en este espacio digital que nos acerca información valiosa para todas, todos y todes. Porque en este caso, con este tema tan valioso, crianza con perspectiva de género, donde realmente nadie nos enseña la forma de maternar o paternar. Y pues teniendo la oportunidad de contar con personas expertas, con personas que tienen un acervo enorme, una experiencia enorme y que nos pueden dar recomendaciones para, para, para que se forjen personas con una solidez, una madurez donde les permita también actuar con justicia, pero también que sean personas solidarias, personas sororas, personas felices también desde el ejercicio de su actuar diario. Pues qué fortuna tener el día de hoy aquí la oportunidad de que nos brinda la maestra Diana, Dianita, querida Dianita, gracias por compartir tus saberes con las personas que se dan cita en este momento, pero pues compartir también, decir que este foro se estará quedando grabado porque el objetivo es ir generando un material propio para que las personas bueno, por medio del canal de YouTube de la Coordinación de Igualdad de Género, para que esté permanente y ya sea en los diferentes tiempos que fueren, porque estamos integrando estos materiales para ponerlos a disposición de la comunidad universitaria y en el tiempo, en el momento que tengan el espacio, pues la gente se retroalimente acerca de estos valiosos temas y tener cada vez personas que cuente también con una mayor capacitación acerca del cómo incorporar la perspectiva de género en su actuar consuetudinario. Entonces, bueno, muchas gracias, Dianita, muchas gracias, querida Rosy, gracias por todo, porque eres también una gran profesional y de verdad que admiro mucho tu trabajo, te agradezco siempre el apoyo, la colaboración y desde con todo mi ser. Y me encanta y agradezco mucho la oportunidad que nos brindas para escucharte el día de hoy. Asimismo, el agradecimiento enorme al doctor Enrique, un gran profesional que tengo la certeza plena de que sus palabras serán para orientarnos, para acompañarnos en este camino de la crianza y pues que lo hagamos con un mayor acierto, porque las personas beneficiarias pues son nuestros hijos, nuestras hijas y pues la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, querido doctor Enrique. Y pues le cedo el uso de la voz para continuar ahora con la presentación en ámbito también profesional, ¿verdad? Por toda la gran trayectoria que tienen nuestras panelistas y nuestro panelista. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues precisamente eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a compartirles la experiencia, la trayectoria, la vasta experiencia y trayectoria de nuestros panelistas. Y bueno, me permito presentarles a la maestra Diana Elizabeth de la Fuente Parra. Ella les voy a hablar un poco acerca de lo mucho que ella ha hecho. Dice, ella es licenciada en psicología, terapeuta familiar y de pareja, especialista en violencia de género, derechos humanos,
cuyo trabajo está fomentado bajo la transversalidad de la perspectiva de género. Ella ha colaborado en la Fundación Luz y Esperanza, una asociación civil que forma parte de la Red Nacional de Refugios y atiende a mujeres sobrevivientes de violencia extrema aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estuvo ahí laborando y colaborando como terapeuta infantil de adultas y terapeuta grupal. Trabajó también en la Secretaría de Salud, impartiendo talleres a instituciones, empresas y a la comunidad en general, con el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja en Saltillo, en Torreón y con colaboraciones en el Estado de México. Colaboró también en el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, brindando asesoría psicológica al alumnado, canalizando y realizando investigación. Entre ellas se encuentran precisamente sistematización de tendederos, buzones y muros de denuncia, así como diagnósticos sobre la percepción del alumnado sobre la violencia de género en el entorno universitario. Colaboró también con el Manual de Lenguaje Incluyente y No Sexista de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es psicóloga del programa de asesoría psicológica y del área de atención inmediata en la Defensoría de Derechos Universitarios. Bienvenida, maestra Diana. Muchísimas gracias por tu presencia y por aceptar compartir con nosotros también tu conocimiento y tu experiencia. Gracias. Y bueno, pues continuamos también presentando al doctor Enrique Reyes Chávez. Él es nuestro querido doctor, digo nuestro querido doctor porque tomamos algunas clases con él en algunas ocasiones. Es una persona que se ha distinguido también por ser un catedrático muy valioso para la universidad. Él es docente investigador PRODEP, aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, es maestro de tiempo completo, coordinador de investigación en UPN, Unidad Saltillo, además de ser asesor académico de posgrado. Es doctor en investigación e innovación educativa por la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza en Monterrey, Nuevo León. Cuenta con una maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de España de Durango. Está formado en psicoanálisis y cuenta con una especialidad en enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Metodología Pedagógica y Psicología Educativa por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia. Y bueno, pudiera seguir hablando de la experiencia vasta del doctor, pero quiero compartirles también algunas de las publicaciones que él ha realizado. Y una de las que justo le comentaba yo a mi compañera Catalina, que es una que quisiera leer nuevamente, tuvimos la experiencia de ver nada más una parte de ella, es Cuando él se va, que es de los que se quedan, el efecto traumático de la ausencia del padre migrante en los hijos. Además del capítulo del libro, la violencia simbólica femenina en algunas canciones del reggaetón y pop, y salud mental integral del docente en educación primaria, que presentó en el primer Congreso Internacional de Intervención Educativa. Les damos también la más cordial bienvenida al doctor Enrique Reyes. Muchas gracias, doctor, por su presencia también. Muchas gracias. Y bueno, gracias a usted. Y vamos ahora a presentarles y hablarles de la maestra Rosa Elena Mesa Jaramillo, quien también nos acompaña el día de hoy. Ella es feminista, psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja, cuenta con un diplomado en género y vindicaciones políticas de las mujeres en parentalidad, apego y salud mental infantil, y está certificada internacionalmente como educadora en disciplina positiva. La maestra ha participado como docente en diferentes universidades de La Laguna y del país en licenciatura y posgrado. Fue subtitular de la Procuraduría de Defensa de la Mujer, coordinadora de la licenciatura en la Universidad del Valle de México y coordinadora de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Salud. Actualmente es cofundadora y psicoterapeuta en Integralmente. Bienvenida, maestra. Un placer, en mi caso, conocerle. Veo que tiene usted a muchas personas que dan increíbles referencias de su trabajo, entonces sin duda vamos a tener un excelente foro el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, pues en este caso vamos a proceder a iniciar. En esta ocasión, el maestro Brandon Centeno fungirá como moderador. La dinámica va a ser la siguiente. A cada panelista se le presentará una pregunta a la que podrá dar respuesta en un tiempo de 5 minutos. Al término de estos 5 minutos, se le hará saber con la palabra clave tiempo. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a cerrar este foro con las conclusiones personales de cada uno de los panelistas. Muchísimas gracias. Brandon, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarles, maestras, Rosy, Diana, doctor Enrique.
Gracias por darse la oportunidad también a las personas que están conectadas, que nos están viendo ahí desde las diferentes unidades y personas externas a la universidad. Gracias por sumarse justo a estas iniciativas donde podamos hablar justo de la importancia de incorporar la perspectiva de género en un tema no solo trascendental, sino pues de necesidad inmediata en un mundo tan globalizado, tan lleno de muchas situaciones, de vivencias, de violencias. Pero bueno, sin más, voy a dar inicio y me gustaría que iniciáramos con el primer eje que hemos denominado como la conceptualización del género como una categoría social. Me gustaría que la maestra Diana de la Fuente nos pudiera empezar a platicar un poquito qué es el género y de qué manera influye en la crianza de las infancias, porque parecía ser que, pues bueno, venimos desde estas crianzas tradicionales y que muchas veces estos constructos, estas ideas, o incluso estas nuevas formas en las que debemos adecuar la manera en la que acompañamos a las infancias, pues son de repente como muy novedosas o hay gente que se incomoda o no entiende por qué estamos hablando de esto. Bienvenida, maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué es el género? Es muy importante tener en cuenta que el género se refiere a todos los aspectos sociales, culturales, atribuidos biológicamente entre los hombres y mujeres, ¿no? El género es completamente aprendido, no es una determinación biológica. En otras palabras, pudiéramos decir que aunque podamos nacer como hombres o mujeres o intersexuales, las personas la sociedad nos va a decir qué tan masculinos tenemos que ser o qué tan femeninos o femeninas tenemos que ser, ¿no? De acuerdo a nuestro sexo. Es importante tener en cuenta que durante la infancia pasamos por un proceso llamado socialización. Durante la socialización es cuando aprendemos todos estos estereotipos y todo lo que nos indica el género, ¿no? La socialización lo vivimos a través de la familia, lo vivimos en la escuela, lo vivimos en los medios de comunicación, en las calles, en todos lados nos están diciendo cómo tenemos que ser y cómo tenemos que actuar de acuerdo a nuestro sexo biológico. El género tiene un impacto muy significativo durante la infancia y la crianza y sobre las personas porque determina cruelmente sobre nuestro futuro. ¿A qué me refiero esto? Que debido a todos estos estereotipos de género, incluso determina a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Simplemente estadísticamente, 3 de cada 10 mujeres se dedican a las ingenierías o a carreras que tienen que ver con las matemáticas, pero todo esto tiene mucho que ver con la parte del género, o son muy pocos hombres que se dedican a las artes, se dedican a carreras de atención a las personas, porque en caso de tener esta preferencia, los van a señalar porque no está de acuerdo a lo que el sexo biológico tiene. Entonces, el género determina nuestro futuro. Otro por ejemplo, de las estadísticas que yo estuve checando, determina qué tanto sacrificio de horas en el matrimonio, tan así vamos a tener, ¿no? Hay una estadística que dice que cuando nos casamos, las mujeres perdemos aproximadamente 7 horas de nuestra vida diaria y los hombres ganan 2.9 horas de la vida. Incluso por estos aprendizajes de género, lamentablemente, pues la vida de las mujeres ha estado en peligro al grado de la muerte, ¿no? Al feminicidio. Tan así que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en el 2022 comentó que hay 12 muertes de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y no acatar estas normativas del género. Entonces, el género tiene un impacto muy fuerte sobre la crianza y tiene un impacto muy fuerte sobre nuestro futuro. Muchas gracias, maestro Brandon. Gracias, maestro Diana. Y la verdad es que hay mucha razón en eso, en cómo desde que nos vamos criando, justamente impacta en las decisiones, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Por eso me gustaría continuar con la maestra Rosy, que nos pudiera justamente hablar sobre, pues desde qué ámbitos sociales pudiéramos identificar que se ha promovido justamente este ejercicio de esta crianza como más tradicional y de qué manera lo podemos identificar, porque yo sé que es algo con lo que al menos diría que en los últimos 100 años en México hemos crecido todas, todos y todes, y que incluso pues hablar de estos temas no solo genera bastante discusión
o bastantes problemáticas dentro del ámbito familiar, sino también desde que lo hablamos desde el aspecto teórico, desde el aspecto social, incluso político, ¿no? Del cómo o quién debe o tiene que criar a los hijos y bajo qué condiciones. Digo, gracias por la invitación, primero, ¿no? Y gracias por abrir estos espacios para poder hablar de crianza. Saludo a Diana y al doctor Enrique, que también están por aquí participando. Y bueno, los lugares o desde los aspectos sociales o los ámbitos sociales donde nosotros podemos identificar cómo se ha promovido esta crianza tradicional, ¿no? Podríamos comenzar por la familia. Todos crecimos, todos crecimos en familias tradicionales, donde la mayor parte de los cuidados lo ejercen las mujeres, ¿no? Donde tenemos esta figura paterna de salir a trabajar, de ser el proveedor, de llegar a casa a hacer muy poco tiempo con los hijos, ¿no? Con los niños que están dentro del hogar. Y quien está a cargo de absolutamente todo casi siempre somos las mujeres, ¿no? Si no son las mamás, son las abuelas, son las tías, quienes se encargan como de esta parte, incluso desde una expectativa social, ¿no? O sea, se espera que sean las mujeres quienes ejerzamos este rol de cuidados todo el tiempo y no que sean los hombres, ¿no? Hoy que tenemos familias un poquito menos tradicionales y papás que se quedan más en casa y mujeres que salimos más a trabajar, causa un impacto social muy importante cuando de repente alguien dice como, ¿cómo? Tú te encargas de los niños, ¿no? Y ella se va a trabajar, ella es la proveedora de la casa. Entonces, esta parte creo que todavía es algo desde la visión social de la familia, algo que nos cuesta mucho trabajo y que ha sido vista de esta forma tradicional desde siempre, ¿no? Podríamos entrar también a estas familias dentro de las religiones tradicionales que tenemos y que entonces en estas religiones, pues bueno, si nos vamos a la religión más tradicional de todas, que es la católica, ¿no? La Virgen es la madre de todos y la que nos cuida y la que intercede por nosotros, ¿no? Ante Dios, que es el Padre. Y entonces Dios es como la figura protectora, como la figura proveedora, pero la figura de amor, de cuidado, de presencia, ¿no? Hasta la que tiene 11,000 imágenes diferentes para presentarse en el mundo, es la mujer, es la Virgen, ¿no? Entonces también tenemos como este rol de religión, de doctrina, en donde la crianza, donde todo está dedicado a los hijos, ¿no? Y entonces todas las figuras que podemos tener religiosas de mujeres eran mujeres no proveedoras, eran mujeres que se dedicaban al cuidado, a acompañar, a servir, ¿no? Y entonces también tenemos como este otro rol social que nos empuja a esta crianza tradicional. Sumémosle también el mismo sistema educativo, que por muy revolucionario que queramos que sea, de repente también es como, a ver, las madres de familia que vengan a la junta, ¿no? Para que organicen la fiesta del Día del Niño, por ejemplo, o para que organicen el evento tal, ¿no? Incluso los entraría yo hasta en el 10 de mayo. O sea, el 10 de mayo es una faramalla increíble en las escuelas y el Día del Padre es una carrera deportiva, ¿no? Entonces, es el lugar a donde centramos otra vez como los cuidados, el afecto, toda esta parte como muy tradicional de crianza, ¿no? Otra vez sobre las mujeres y dejamos a los hombres otra vez a un lado como en la parte deportiva, en la parte de desarrollo físico, ¿no? Pero no en la parte de acompañamiento donde pues también pueden hacer como esta otra labor afectiva, ¿no? Y tendríamos entonces también aquí involucrados pues a nuestros medios de comunicación,
que hacen toda esta publicidad y todo este marketing y todo lo que nos muestran en las pantallas, ¿no? Es esta historia en donde otra vez las mamás son las que están, las mamás son las proveedoras de afecto y los papás son esta figura que va y viene porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer otras cosas, porque está ocupado, ¿no? Que es completamente también una responsabilidad pues sociopolítica y que tiene que ver con el gobierno y con nuestras políticas públicas que también han impedido que los padres estén involucrados en esta crianza, ¿no? A la hora en la que los permisos de paternidad duran 5 días, a la hora en la que los horarios laborales son súper extensos, donde no existe un permiso por enfermedad de los hijos también para los papás, ¿no? Entonces, creo que 10 segundos. esta parte es bien importante y pues digo, lo centraríamos y lo terminaríamos como en la cultura, ¿no? Y en las tradiciones locales que todos tenemos, donde nuestros cuentos que escuchamos, las leyendas que contamos, pues también terminan poniendo estos roles de crianza muy tradicionales. Muchas gracias, maestra Rosy, que la verdad es que por allá escuché a alguien que en algún momento dijo, el Día del Padre es como el Día de las Madres, pero en chiquito. Sí, es como porque ellas mismas lo organizan y lo único que hacen es obligar a los papás a que vayan. Y justo desde esas perspectivas podemos darnos cuenta también, pues desde dónde le estamos asignando una responsabilidad, un rol. Ahorita yo lo escuchaba a la maestra Rosy y junto con lo que decía la maestra Diana, me llama mucho la atención también esto, ¿no? Y que eso invisibiliza muchas veces justo este trabajo de cuidado y dedicarse al hogar y que siempre es, ay, bueno, es que ella no hace nada, o sea, nada más se dedica al hogar. Pues es que ya es mucho. Lo único que no pasa es que no se remunera económicamente, ni mucho menos socialmente se le da una atribución como tal, como si las cuestiones del cuidado del hogar, de los hijos, de las infancias, fueran minimizadas como si fuera una tarea completamente fácil, ¿no? Y luego vemos estas historias de hombres que quieren ejercer una paternidad aparentemente más responsable o activa y están que no pueden porque es como, ¿y cómo hacen para trabajar, para cuidar a los hijos, para hacer esto, llevarlos aquí, darles el lunch? Pues es que no tiene que ver con una cuestión de poder o no, sino cómo nos han enseñado a incluso gestionar nuestros tiempos, incluso como mujeres, abandonar muchos aspectos de nuestras vidas para poder dárselos a las infancias y sobre todo incluso a la pareja, ¿no? Que es un factor meramente importante al momento de criar o de incluso educar a las infancias en estas perspectivas, ¿no? Por eso me gustaría poder preguntarle al doctor Enrique, pues, ¿cómo son o cómo han sido estas maternidades? Porque sé que, bueno, hoy estamos en el 2024, hace justo 24 años cambiamos de siglo. ¿Cómo eran estas maternidades a principios de siglo? ¿Qué han cambiado con lo que hoy aparentemente estamos viendo de novedoso, de incluso que tiene una perspectiva que lo vamos a abordar más a profundidad ahorita más adelante, que le vamos a denominar así, ¿no? Como de género, y qué han sido las razones por las cuales se han necesitado estos cambios o por qué incluso también nos adherimos como a un modelo tradicional, aunque sabemos que pues evidentemente nunca ha funcionado, hacemos como que funciona a medias, porque es una forma incluso de validar como otras estructuras, otras vivencias y sobre todo violencias que sistemáticamente desde lo educativo, social, político, emocional, pues nos han dicho que eso es lo que se debe de hacer o es como debemos incluso de actuar, ¿no? Gracias, Brandon. Saludo, maestra Diana, maestra Rosy, un gusto coincidir con ustedes. Muchas gracias a Claudia por su invitación y es un gusto coincidir con todos ustedes en este foro. Debo empezar diciendo que voy a retomar un par de ideas inducidas por la maestra Rosy, específicamente sobre educación, cultura, tradiciones y otro eje, religión. Debo decir que somos padres de 3 hijas, 3 mujeres que tienen 20 años, 22 años, va a cumplir una de ellas, 20 otra va a cumplir y otra 18. Y que me costó mucho ser esposo y me costó un poco menos ser papá. Mi formación clásica desde los 15 años hasta los 26
en el ámbito cristiano católico, que retomaba Rosy, hizo que fuera formado prácticamente como un militar, de ahí que me costara más ser esposo, que lo he venido siendo desde hace 22 años. Pero que lo anteceden 12 años de formación en un seminario católico, desde que tenía 14 años hasta los 26 años. Por eso es muy importante retomar este aspecto que Rosy mencionaba. Miren, los dos ejes rectores en nuestro país, que no podemos hablar de una única familia, sino de muchas familias, un mosaico, una multiplicidad de familias. No existe la familia mexicana, no existe la maternidad única mexicana y no existe la paternidad única mexicana, por la pregunta de Brandon, sino un mosaico, una multiplicidad de tradiciones, de culturas, de lenguas, de tradiciones religiosas. La educación, la cultura y las tradiciones es una columna, un eje rector que nos condiciona mucho. Miren ustedes, tenemos en el censo del 2020, justo en la pandemia, evidencia que tenemos 9.7 años escolares en promedio. Es decir, lo equivalente a una formación de segundo de secundaria, educativamente hablando, tercero de secundaria, ¿verdad? Y que entonces hay una distinción estadística entre el nivel promedio mexicano y de la mexicana. Pero todavía más es de los estados del sureste con relación a aquellos de los estados del norte. Pero en promedio podemos oscilar entre 9.7 años escolares. Y luego si nos pasamos a la columna vertebral segunda que mencionaba Rosy de la religión, todos, sin excepción, pensamos como niños. Porque yo fui formado en la tradición católico-cristiana, donde me dieron una embarrada de catecismo, una catequista un poco prejuiciosa, que me indujo al miedo, al temor, a la culpa, a una lectura muy parcial y limitada de mi corporalidad y de mi sexualidad. Y que me indujo a un Dios que castiga, que está vigilándonos, que nos condena, y que una religión de rascar santos, de la limosna y eso. Y pensamos como niños religiosamente hablando. Pocas personas se han incursionado en una formación un poco más especializada, con recursos de la hermenéutica, la semiótica y la literatura, géneros literarios en la Biblia. Eso, dos cosas nos condicionan. Y entonces podemos hablar de las maternidades y paternidades mexicanas. Y decimos que en México, conocemos que en México hay 35 millones de hogares, más o menos un porcentaje del 10% es conducido por mujeres y otro porcentaje por hombres. Yo debí ser educado para asear a mis hijas cuando eran bebés, cambiarles su pañal, y tuve que ser entrenado para, en primer lugar, mecánicamente, para no causarles una infección, cómo asearlas. Y segundo lugar, conocerme y tener un control más de mí mismo en la aproximación de 4 mujeres con las cuales convivo intensamente. El cambio de estas maternidades y paternidades en México obedece a múltiples factores. En primer lugar, los cambios demográficos y sociales. Ya mencionaba que hay 35 millones de hogares en México, 10 millones encabezados por mujeres. Estos factores pues se deben a los cambios en las familias y en los hogares, se debe a la fecundidad, al aumento de la esperanza de la vida de la población en México, a la modificación del rol de la mujer, a su incorporación a la vida laboral, a la independencia económica, al desarrollo y el amplio de oportunidades para ellas, el fenómeno migratorio y la reorganización y el vínculo de las familias. Miren, yo conocí a Mara Selvini Palazzoli, alguien mencionaba la terapia familiar sistémica, y ella insistía mucho en que dentro de las familias existen juegos que no son perceptibles. Tiene un hermoso libro que se llama Los juegos psicóticos dentro de la familia. Aunado a esta conformación educativa, cultural, tradicional y la formación religiosa, los cambios demográficos y sociales, existe una dinámica muy peculiar en cada familia individual, que eso la hace ser y ejercer su maternidad y su paternidad. Debo compartirles que pertenezco a una familia tradicional que conformada por 12 miembros en mi familia de origen, 3 mujeres y 9 hombres.
Bien, con esto cierro mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. La verdad es que justo me hacía pensar también en una estadística donde hablábamos que el INEGI calcula que en México hay alrededor de 25 millones de hogares que justamente son presididos por mujeres y que no hay un hombre como tal que sea parte de la corresponsabilidad. Yo creo que mucho nos enmarca esto, ¿no? De cómo parte de estas crianzas, que aunque pareciera ser que, pues bueno, hace 20 años, bueno, 24 en específico, cambiamos de siglo, hubo nuevas tecnologías, hubo nuevos avances en otros aspectos de la vida, pues como justo estas cuestiones más tradicionales en la cultura, en nuestras vivencias diarias, pues sigue permeando en la manera en la que construimos estos roles como madres y como padres, principalmente como papás, ¿no? Sobre todo el cómo no vemos que muchas veces también en el aspecto social o legal, como padres, nuestros roles se ven únicamente reducidos a aspectos como muy concretos y poco significativos muchas veces en el sentido de, pues, proveer económicamente no es lo único ni lo suficiente para que una personita pueda vivir y crecer dignamente en cualquier entorno, ¿no? Por esto me gustaría que justamente entráramos al rumbo al segundo eje, que tiene que ver justo con esta crianza con perspectiva de género. Me gustaría que la maestra Rosy nos pudiera explicar de qué hablamos cuando estamos denominando esto de la crianza con perspectiva de género, porque yo sé que luego la gente de repente también lo confunde mucho con violencia de género, con el tema de mujeres, y que pues bueno, parte de esos prejuicios sociales nos lleva un poco a desconectarnos de lo que este constructo nos está diciendo o el camino que está trazando justamente con lo que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, pues mira, la crianza con perspectiva de género tiene que ver con este enfoque, ¿no? En el que nosotros tratamos de eliminar estos estereotipos y roles de género tradicionales con los que hemos criado niños y niñas, ¿no? Para promover sobre todo la igualdad y el respeto entre los géneros desde que un ser humano comienza a formarse, ¿no? Desde que empieza a tener como esta conciencia social y esta convivencia con los demás. El objetivo principal de una crianza con perspectiva de género, pues, es crear un entorno en donde los niños y las niñas puedan desarrollarse sin una limitación social, sin una limitación que esté impuesta, ¿no? Socialmente por nuestras expectativas tradicionales de género. Llámese el color del que se quiere vestir, llámese el juguete con el que quiere jugar, el deporte que quiere practicar, ¿sí? Y entonces que esto, pues podamos tener como este acceso igualitario, ¿no? A algunas actividades. A mí me encanta ver, tengo un sobrino de 6 años y mi sobrino juega en un equipo de fútbol de niños y niñas. Y eso me parece fabuloso porque no existía cuando yo era niña, ¿no? O sea, los equipos eran de niños o eran de niñas. Y ahora son equipos de niños y niñas y a mí eso me parece increíble, porque entonces es demostrar que este es el acceso igualitario a las actividades. Podemos convivir todos y reconocer el talento que tienen las niñas y el talento que tienen los niños y poder hacer equipo juntos y juntas y no necesariamente diciendo los hombres de un lado y las mujeres del otro, ¿no? Entonces, es este acceso a estas oportunidades sin sesgos educativos incluso, ¿no? No diciendo como, ay, si vamos a ir a clases de cocina, las niñas entran a clase de cocina y los niños entran a clase de Legos. O sea, no, todos y todas entramos a todas las clases porque no debería haber sesgos, ¿no? Digo, todos conocemos escuelas en donde solo era escuela de niñas. Mi bisabuela era directora de una escuela de niñas y bordaban, ¿no? En esa escuela, o sea, tenían esta clase de cómo pegar botones y demás, ¿no? Y en la de los niños era la clase de carpintería. Entonces, esta educación sin sesgos también tiene que ver con esta crianza con perspectiva de género y sobre todo pues que tengamos espacios para la expresión emocional adecuada de niños y niñas sin importar la parte tradicional en donde los hombres decimos que fuimos criados como no lloran, ¿no? Y las niñas tienen esta posibilidad de poder expresar todas sus emociones que en realidad
lo que hace es ir en contra de una correcta formación de tu autoestima y de tu autoconcepto, de tu autocuidado, ¿no? Y entonces poder tener estos espacios más abiertos a la expresión emocional para tener un adecuado desarrollo integral y tener entonces utilizar estos lenguajes inclusivos en donde nosotros podemos utilizar lenguajes neutros y donde también podemos cuestionar estos estereotipos de género tradicionales que tenemos y que eso a las generaciones grandes les hace tanto ruido decir todas, todos, todes, ¿no? O decir amigues, o decir, y a los niños les parece bastante normal el día de hoy, porque los niños y las niñas están mucho más acostumbradas a ser inclusivos, quienes ponemos esta raya de exclusividad, de hacer diferencia, somos los y las adultas, ¿no? Entonces, tener como también esta parte de enseñarles la inclusión y hasta en la neurodiversidad, ¿no? Y poder decir como todos y todas podemos participar en las mismas actividades, teniendo esta perspectiva en donde todos somos valiosos por diferentes cosas y entonces podemos participar de manera diferente ante ciertos escenarios, ¿no? Y poder tener entonces unos roles mucho más equitativos en el hogar, poder tener unas referencias de identificación mucho más diversas también, ¿sí? Y que entonces también podamos voltear a ver cómo los niños y las niñas tienen que tener este pensamiento crítico para cuestionarse estas normas sociales, ¿sí? Porque les estamos dando esta oportunidad de opinar y de 20 cuestionar y de segundos. preguntar, ¿no? Sobre cómo están formados estos roles tradicionales, que por ende nos llevaría a tener incluso una mejor salud sexual, porque entonces podríamos cuestionar cómo está esta educación sexual y el autoconocimiento de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Para poder tener un desarrollo mucho más sano en los niños y las niñas. Muchas gracias, maestro Rosy. Y justo, ¿no? Yo creo que mucho lo podemos ver destacado en una serie que a mí me encanta, que justamente conocí por un ahijado chiquito que tengo, que se llama Bluey, que es una perrita, y que justamente es una caricatura que nos ofrece el cómo podemos construir familias desde una perspectiva con de género que nos permitan ver que funcionan y no solo que funcionan, sino que evidentemente podemos avanzar y progresar, que mientras la mamá evidentemente puede salir a trabajar y ser el sostén del hogar, papá puede quedarse con sus hijas, criarlas y formarlas desde un lugar de amor, de cuidado y que no disminuye la capacidad ni de la madre ni del padre, pues al final del día en ningún sentido, ¿sí? Que al contrario, que seguimos fortaleciendo una sociedad en la que a través incluso de una caricatura hemos abordado y se pueden abordar muchos temas importantes, desde la sexualidad, desde la infertilidad, desde temas como un poquito más fuertes como el abandono, ¿sí? Porque justo, ¿no? Esta perspectiva de género en la crianza también nos permite cuestionar esto, ¿no? Porque hemos únicamente visto las cuestiones negativas de las madres autónomas o de las madres que a pesar de tener una pareja a su lado, pues son quienes son estas madres luchonas, cuando realmente ni siquiera tendrían que luchar por nada, porque más bien es al momento de yo ejercer un rol materno, pues evidentemente la persona que está a mi lado también debería ejercer su rol paterno en caso de tratarse obviamente de relaciones heterosexuales, este, pero que muchas veces también como hombres es, mi mayor esfuerzo es que a ustedes no les falte la comida, la vestimenta y que tengan para ir, y eso a veces, porque luego ahí es donde entran otras cuestiones de la violencia económica, de la violencia patrimonial, de otro tipo de vivencias que nos llevan a decir, pues también desde ahí educo y también desde ahí genero diferencias, prejuicios, estigmas sobre cómo necesitamos ser tratados como hombres y mujeres base ni siquiera ningún sustento o diferencia como tal. Justo ahorita que Rosy decía de lo de los equipos de fútbol, incluso yo he escuchado mucha gente que ahorita en los equipos que tenemos afortunadamente de estas mujeres futbolistas a nivel mundial, pues ni siquiera ganan lo mismo que los hombres, ni siquiera son vistas en la misma cantidad
que los hombres, ¿no? Porque no es un deporte hecho para mujeres, sino más bien es una inclusión forzada, ¿sí? Pero al final del día, pues no deja de ser un lugar donde también las mujeres pueden ejercer su autonomía, pueden ejercer su libertad. Pero me gustaría que también pudiéramos hablar y que el doctor Enrique nos pudiera justamente hablar un poquito más de esto. Pues cuál es la importancia que justamente que a lo mejor como hombres podamos ejercer de una forma activa esta crianza en las infancias, porque de repente yo escucho cada barbaridad o leo cada barbaridad en redes sociales, ¿no? Aquí ayudando a mi esposa con los hijos, ¿sí? Aquí cuidando a la bendición mientras no sé qué. Y entonces condicionamos que nuestro rol, pues justamente es de ayuda, como si fuera un adicional a lo que la mujer tendría que hacer cuando pues realmente es hacer lo mínimo indispensable que nos correspondería por haber traído un hijo, una hija, un hijo al mundo, ¿no? Sí, gracias, Brando. Me pareció muy pertinente en el diseño de este foro que Diana empezara hablando sobre sexo y género. Me ha parecido muy pertinente que Rosy haya retomado esta parte educativa, cultural, tradicional y la religión. Me parece que ha sido un acierto fundamentar este foro desde la perspectiva de género, una perspectiva científica mucho más esperanzadora que aquella de ideología. Así entonces, debo decir que la importancia de la participación activa de los hombres impacta de muchísimas maneras e incluso aquellas que no podemos imaginar. El Consejo Nacional de Población estima que el desarrollo en la niñez, cuando se involucra el padre o la participación activa de los hombres, reduce la brecha de desigualdad de género, en primer lugar. Estimula el desarrollo de la niñez, abona a la conformación de hogares igualitarios, a la disminución de la violencia y el desarrollo de nuevas masculinidades, entre otras. Esto es esperanzador, saber el impacto que tiene. Yo utilizo con frecuencia unas especies de puentes cognitivos porque el constructivismo, el aprendizaje significativo me lo permite. Y debo decir que el rol del padre y de la madre no son desarticulados, no están desvinculados. Miren ustedes que John Bowlby, psicoanalista británico, con cientos y cientos y cientos de investigaciones con niños recién nacidos y los primeros meses y los primeros 3 años, establece que, o detecta o encuentra que la manera como nosotros nos comportamos con los demás tiene que ver con la manera como se comportó nuestra madre con nosotros o nosotros con ella en los primeros meses de vida. Y entonces uno se pregunta, cuando encontramos personalidades con un marcado interacción violenta, uno puede preguntarse el tipo de vínculo que estableció la madre. Y Bowlby detecta entre tantos 4 tipos de vínculos. Y esperemos que todos seamos resultado de un vínculo seguro, no un vínculo desestructurado bipolar, que es el extremo, vínculo seguro, no un vínculo ambivalente afectivamente hablando. Eso es la conformación que nuestra madre ejerce sobre nosotros y nos condiciona. En el ser humano no podemos hablar de determinismo. Y luego viene una contraparte, una reflexión fundamental de Lacan, desde el psicoanálisis lacaniano, que habla de la metáfora paterna. Es decir, todo lo que está estructurado en la sociedad corresponde a una inducción que el padre hace apenas nos damos cuenta que existe en nuestra conciencia y nos prepara para obedecer normas, leyes, lo establecido. Lacan le llama la metáfora paterna, es decir, la contribución del padre que en una articulación con la madre genera esto, desarrollo en la niñez. Rosy hablaba de sexualidad, una sexualidad segura, serena, donde podamos leer nuestro cuerpo de una manera más esperanzadora. Si papá y mamá juntos inducen a no leer el cuerpo desde la culpa, desde la suciedad, desde la inadecuación, desde la desestructuración o poca armonía. Es una tradición platónica que nos llega a través del cristianismo o del judeocristianismo a la modernidad a través de San Agustín, que consideraban el cuerpo como algo sucio, inadecuado, que induce al pecado y todavía más la sexualidad. Con esas ideas que hoy se inoculan a través de la tradición cristiana católica, probablemente otras tradiciones cristianas lo hagan,
Yo denuncio aquella y señalo aquella con la cual crecí, que leemos nuestro cuerpo poco menos que algo sucio. No se diga los ciclos menstruales, donde las mujeres todavía llaman ando en mis días sucios o en mis días cochinos, cuando es generar vida y desechar vida, por ejemplo. Esa tradición platónica, heredada por San Agustín, todavía sigue haciendo estragos en nuestra cultura al leer nuestra corporeidad y nuestra sexualidad. Este involucramiento o participación del padre o del hombre en la crianza de las infancias induce a eso siempre y cuando no se lea como algo parcial, sino como dos figuras subsidiarias ubicarias, el vínculo afectivo y la metáfora paterna de la ley y la autoridad, articuladas y serenamente llevadas a cabo a través de la práctica. Yo mencionaba hace rato, y probablemente en este punto sea adecuado retomarlo, me involucré con mis hijas y ellas lo saben hoy, a sus 20 años, a sus 22 años, que yo las saciaba y colaboraba en un acuerdo para poder aportar o poder desarrollar esta participación en la crianza activa de mis hijas. Gracias por su atención. Gracias, doctor. La verdad es que es muy importante justo esto, ¿no? Incluso entre los mismos hombres nos invisibilizamos esa importancia que debemos de tener al ejercer esta corresponsabilidad del cuidado con las infancias, porque a veces también incluso entre nosotros mismos nos generamos ahí chistes, bromas, violencias, de no validar, y no solamente no validar, sino incluso justificar las ausencias, ¿no? De que es preferible mejor tener una nueva pareja, una nueva esposa, que cuidar a los hijos que ya tengo, o cuidar justamente a hijos de otras mujeres en lugar a los míos, porque también eso tiene que ver con la violencia, con cuestiones de poder, como obviamente también Lacan y Foucault nos hablaron en algún momento, y que pues evidentemente de alguna manera eso sigue generando un obstáculo al final del día en la manera en la que vamos a construir no solo paternidades, no solo más activas y conscientes, sino desmantelar estos círculos en los que estamos alrededor, donde nos dan estos discursos que constantemente pues hacen que incluso nos cuestionen, ¿no? Del qué tanto estoy haciendo lo que realmente debo de hacer y qué tanto más bien debo seguir la corriente de lo que todo el mundo hace respecto a estos temas, ¿no? Por eso me gustaría poder preguntarle a la maestra Diana, ¿cómo transitamos desde una crianza tradicional a una crianza más libre de prejuicios, de estereotipos, de discriminación y violencia? Si aparentemente también hay muchas cosas alrededor que, más allá que no solo impidan, sino pues que obviamente el cuestionarnos, el cambiar un modelo bajo en el que nos hemos criado y como adultos seguimos viviendo, pues duele, y que muchas veces no estamos dispuestas o dispuestos a enfrentar el dolor que implica dejar estas ideas tan arraigadas o estas violencias o estos privilegios que pues esta educación tradicional nos ha traído consigo. Tienes tu micrófono apagado, maestro. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Las aportaciones tanto del doctor como de Rosy son muy importantes. Fíjense que la UNICEF dio un nombre a este tipo de crianza, la nombró crianza transformadora de género. Esta crianza transformadora de género, incluso la UNICEF ha sacado de manera gratuita manuales y talleres para que las personas podamos acceder a ello. Este tipo de crianza, como ya lo había mencionado Rosy, pues es una crianza libre de prejuicios, libre de críticas, donde nos incita a simplemente ser y estar, vivir con lo que somos, aceptando nuestra esencia. Entonces, ¿cómo podemos tener esta transición, ¿no? De una crianza tradicional a una crianza transformadora de género, como lo acabas de decir, Brandon? La primera parte es hacer conciencia de la realidad en la que nos encontramos nosotros o nosotras. Esta conciencia es el revisar cómo fue mi crianza y qué tanto de lo que le exijo a mis hijos, a mis hijas, es a través de estos prejuicios o no. Un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que tenía una paciente muy feminista que me decía, es que yo le digo a mi hija que no juegue con muñecas, que se ponga a jugar con carritos, y le incita a que use otros colores. Y le digo, oye, pero tu hija, ¿qué es lo que quiere?
¿no? Jugar con muñecas y vestirse de rosa. Dije, bueno, ya le diste las opciones, dale la oportunidad de que ella elija, aunque sea rosa. O sea, realmente no estamos peleados contra lo masculino, contra lo femenino, sino que cada persona puede elegir qué tan masculino, masculina, qué tan femenina, femenino queremos ser en cuanto a estos roles. Entonces, el primer paso que yo considero importante es el hacer conciencia de cómo ha sido mi educación y mi crianza. Ya después de ahí, ya viene una parte un poquito complicada, es el cuestionar. Cuestionar esta parte de realmente esto que yo creo que es un hecho, ¿quién lo dijo? ¿Realmente es un hecho? ¿Están obligados mis hijos y mis hijas a hacer esto? No. Mi hijo está obligado a no llorar porque va a ser una niña. No, mi hija tiene que estar obligada a usar vestidos aunque no los quiera usar. Entonces, el cuestionar cada una de las creencias de cómo queramos dar esta crianza. Otro de los puntos que a mí me parece muy importante en esta transición es el trabajo colectivo. El poder socializarlo con grupo de personas. Por ejemplo, aquí en Torreón, Coahuila, está la colectiva Maternidades Feministas, donde pues también una de las fundadoras es aquí Rosy Mesa con Selene. Ellas comparten en Facebook esta oportunidad de que las madres puedan desahogarse, puedan tener dudas, entre todas nos apoyamos, entre todas nos apoyamos. Incluso hace unos años el DIF manejaba también grupos para padres para poder trabajar toda esta parte. Entonces el trabajo colectivo nos puede ayudar mucho a seguir en todo este proceso. Y aquí, ya después haciendo todo este proceso, claro, pues empezar a hacer pues un ejemplo positivo para nuestros hijos, hijas o hijes, ¿no? Ya después de haber hecho todo este trabajo. A mí me llama mucho la atención todo lo que comentan mis compañeros en cuanto al papel del padre. Parte de los estudios de género se ha dicho que incluso la ausencia también educa a nuestros hijos e hijas. Entonces, el cuestionar también mi ausencia, que tanto, o sea, cuestionar nuestras ausencias, aunque no sea un acto aparentemente visible, pero es decir, mi hija que está aprendiendo, el hecho de que esté ocupada 12 horas diarias, casi creo, en el trabajo, en el quehacer del hogar, o mi hijo, mi hija que está aprendiendo cuando ve que llego al trabajo y me pongo a ver la televisión, ¿no? Entonces, las ausencias y el no hacer cosas también tiene un simbolismo, tiene un significado muy fuerte para nuestros hijos e hijas. Pero el primer paso, y que les invito a todos ustedes y a todas ustedes, es el cuestionar nuestra propia crianza. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Diana. Y sí, la verdad es que justo parte del cuestionar, pues implica no solamente empezar a darnos cuenta de, pues, de dónde hemos vivido estas paternidades o incluso estas maternidades muchas veces, sino también de decir, bueno, ¿qué camino quiero trazar de forma diferente a esta infancia a la que yo estoy siendo responsable, ¿no? Y que creo que es muchas veces la culpa, que sobre todo al menos yo lo veo en mujeres, porque a lo mejor justo desde esta parte como histórica, cargan con la culpa, ¿no? Seré buena mamá, estaré haciendo las cosas bien, pero pocas veces se ponen a preguntar, ¿la persona que tengo al lado está siendo buen papá? O sea, ¿cómo está su chamba? ¿Qué tan activamente lo está haciendo? ¿Está siendo la persona un modelo a seguir que yo quiero que mi hijo, mi hija, mi hija siga, aprenda, qué valores le está enseñando? Porque luego centralizamos la culpa a esas acciones y que justamente nos saca una paciente, o sea, que ella decía, bueno, es que mi hijo tiene una neurodivergencia, es mi culpa, porque entonces yo no le presto atención y le digo, oye, pasas casi 24 horas con él. ¿Por qué no te preguntas más bien, y que no tiene nada que ver si tú haces o no, o el papá hace o no, pero por qué no te preguntas más bien por qué tu hijo reacciona de ciertas formas cuando no está su papá? Sí, pues porque ahí también te está dando información, pero como esta sociedad y esta cultura nos enseña a sentir culpa por ser mamás, ¿no? Y luego también nos echan culpa de que, bueno, pero es que tú escogiste al papá de tus hijos. Y pues creo que sería importante aquí también aclarar que podemos escoger a la pareja, más no la forma en la que esos hombres deciden ejercer su paternidad, porque es algo que no podemos saber hasta que pues pasa, ¿no? Y aquí me gustaría justo que nos adentráramos a nuestro tercer bloque, que justamente tiene que ver con esta crianza, con perspectiva de género y una igualdad sustantiva, ¿no? Me gustaría que Rosy nos pudiera un poco platicar qué retos nos enfrentamos como hombres y mujeres en la actualidad en este ejercicio de nuestras maternidades y paternidades, porque
creo que algo nos habla que hoy en estas nuevas generaciones no solo cuestionen, sino las conclusiones sean, a lo mejor y sí quiero ser mamá o papá, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no creo tener las herramientas suficientes o por respeto a esa infancia que ni siquiera ha nacido, no estoy en la disposición de traer a alguien al mundo para que de alguna manera sufra, ¿no? Yo creo que la principal, el principal reto que tenemos las mujeres es un reto histórico, ¿no? De esta doble o triple jornada laboral que nos aventamos a la hora de ejercer la crianza, porque bien dice la frase, ¿no? Se espera que críes como si no trabajaras y se espera que trabajes como si no criaras. Entonces, creo que este es uno de los principales retos, sumado a la discriminación laboral, porque digo, quienes tenemos el privilegio de ser nuestras propias jefas, ¿no? Pues entonces no lidiamos con esa parte, pero hay muchas mujeres allá afuera que una de las preguntas básicas que se les hace en una entrevista de reclutamiento es, ¿tienes hijos y qué edades tienen tus hijos? ¿No? Porque si son hijos pequeños se van a enfermar, va a faltar, va a pedir permiso. Entonces, esa parte creo que a mí me parece que es uno de los principales retos para las mujeres, sumado a los juicios y las críticas de ser una mujer que trabaja o de ser una mujer que tiene otras aspiraciones, como estudiar un posgrado, como ir al gimnasio, como salir a divertirse, ¿no? Y que está sumamente criticado todavía con estas normas tradicionales de género, de que si tienes hijos tienes que estar en tu casa al cuidado de tus hijos y tus hijos son tu prioridad, lo más importante y no hay otra cosa después de ellos, ¿no? Entonces, creo que ese es otro reto al que nos enfrentamos las mujeres, más nuestra salud mental y nuestra salud física que se va al segundo plano cuando tenemos hijos e hijas, sobre todo el tema de la salud mental. O sea, a mí me parece gravísimo que todavía el día de hoy tengamos como índices tan altos de depresión postparto o de depresión durante la gestación y que no sea diagnosticado a tiempo y que incluso sea esta frase trillada de cómo puede ser que estés triste si ser mamá es lo más maravilloso del mundo, ¿no? O si tienes a este ser humano en tus brazos. Entonces, es esta como romantización de la maternidad a la que todavía nos enfrentamos, que si bien quienes la deseamos y la ejercemos de esa manera, la disfrutamos, la mayor parte de las veces no quiere decir que no sea difícil y no quiere decir que no sea un reto completo, ¿no? Creo que para los hombres hay retos bien grandes en la presión económica y en las horas extensas de trabajo, ¿no? El otro día decía uno de mis colegas, Esteban, lo escuchaba yo decir que es imposible, o sea, que es muy difícil pedirle a un papá que críe con conciencia cuando se espera tanto de su desempeño económico y cuando está tan preocupado por llevar dinero a la casa y ser un buen proveedor, ¿no? Y tiene toda esta presión social encima y me parece súper acertado su comentario en ese sentido, porque nos regresa a este rol tradicional de género donde los hombres tienen que poder con toda la carga económica, ¿no? Y no debe de faltar nada y no se pueden quebrar nunca, o sea, tienen que poder sostenerlo todo el tiempo, ¿no? Creo que también los hombres se enfrentan a una valoración muy baja de la paternidad socialmente, donde decimos que ojalá que no les falte la mamá, porque el papá les puede faltar, pero la mamá no les debería de faltar a los niños, ¿no? Y es pues, tan importante desde las neurociencias, o sea, pues, científicamente probado, ¿no? Tan importante es la presencia del padre como la presencia de la madre para generar un buen estilo de apego, para tener una buena construcción de tu personalidad, la autonomía de tus emociones, tener un modelo a seguir, etc., etc., ¿no? Entonces, creo que también ese es uno de sus principales retos, aunado a lo que hablaba hace rato de estas políticas públicas insuficientes para poder ejercer
la paternidad en tiempo y forma, y aparte seguimos teniendo como este estigma en donde es que si se regresa a su casa porque le hablaron porque tiene que cuidar a sus hijos es un mandilón, ¿no? O la esposa lo trae aquí. Entonces es todo este estereotipo, todo este estigma, ¿no? De que si eres un papá presente es porque eres un papá, eres un hombre débil ante la figura femenina, ¿no? Y en conjunto, como padres y madres, creo que, digo, es reestructurar un país en ese sentido, ¿no? Pero es tener un acceso a servicios de apoyo, un acceso a que los niños y las niñas tengan espacios de esparcimiento donde se sientan seguros, ¿no? Como parques y plazas públicas donde los papás y las mamás podamos ir y no sean lugares adultocéntricos y que entonces los niños sean excluidos de estos espacios como muchas veces sucede, ¿no? Y violentados en sus derechos. Y que podamos tener como todo este sostén social, ¿no? Como papás y mamás para poder ejercer nuestra paternidad y nuestra maternidad y no nos veamos agotados en ese sentido porque estamos cansados de alguna manera de llevar a los niños a lugares en donde solo en estos lugares son aceptados, ¿no? Y entonces andamos viendo como cómo malabareamos con eso, porque eso también evita que haya un equilibrio en una relación de pareja, un consenso en la crianza, una adaptación social, ¿no? Porque entonces, si seguimos teniendo a los niños cautivos y a las niñas cautivas en espacios que solo son para niños y niñas y solo son para familias, entonces volvemos a invisibilizar estos derechos de los niños y volvemos a invisibilizar este derecho que tenemos todos y todas a transitar libremente por donde queramos ir con nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, creo que esos son como los retos más grandes que podríamos tener papás y mamás ante la sociedad. Te agradezco mucho, Rosy, que justo me acordé de una frase que en algún momento escuché de Jessica Fernández, una activista feminista y youtuber que justamente entrevista a diferentes personas que podamos conocer diferentes realidades. Y ella decía, ¿no? Que cuanto más y más mujeres puedan avanzar en sus carreras, es crucial que más y más hombres avancemos en nuestros hogares, ¿sí? Que tiene que ir el piso parejo para ambos y que si bien va a ser difícil al principio, pero no es imposible, ¿sí? Y justamente me gustaría aquí saltar a la siguiente parte de este foro con la maestra Diana, preguntándole, pues, ¿cuáles son los beneficios que tenemos de aplicar la perspectiva de género en la crianza de estas infancias? Porque, bueno, pareciera ser que hasta cierto punto pareciera, ¿verdad? No estamos diciendo ni alegando nada, pues hablamos únicamente de las cosas como que no salen tan bien o como que no son tan positivas o que implican un esfuerzo, pero evidentemente también es importante destacar qué podemos obtener con esto, o sea, a largo plazo, cuál va a ser el beneficio que nos empecemos a educar, que empecemos a transformar la manera en la que educamos a los niños, pero también incluso en la manera en la que somos como adultos para poder criar desde una cuestión más inclusiva, libres de prejuicios, libres de discriminación. Sí, claro que sí, Brando, muchísimas gracias. Yo creo que uno de los más grandes beneficios y regalos que le podemos dar a nuestras infancias es devolverles su humanidad. ¿A qué me refiero eso? Me llamó mucho la atención un concepto que mencionó Rosy, que es el adultocentrismo, ¿no? Este adultocentrismo que nos hace tratar a las infancias como si fueran mini adultos, invitándoles a que dejen de sentir lo que su propia infancia les está pidiendo, ¿no? Esta parte de regresarle su humanidad también me refiero a que por estar tan al pendiente del cómo tengo que actuar por ser mujer, por ser hombre, por ser lo que yo sea, nos desconectamos completamente de nuestro cuerpo. Lamentablemente he recibido una decena de adolescentes, de infancias con situaciones de cutting, con situaciones donde la expresión de los enojos a través de golpes en la cabeza, conductas autolesivas. ¿Por qué? Porque tienen que dejar de ser, porque tienen que cumplir con un deber ser. Entonces, darles una crianza con perspectiva de género, permitirles aceptar su propia esencia, permitirles ser como su cuerpo les está pidiendo ser, es regalarles este enorme obsequio
que es la humanidad, sentirse como seres humanos. Indudablemente también uno de los beneficios es que vamos a crear personas con una conciencia más amplia sobre el respeto a las diferencias, sobre los derechos humanos, sobre este libramiento de estigmas, por ejemplo, en cuanto a la salud mental, que las mujeres no nos dé tanta pena el poder ir a checarnos con un ginecólogo, ginecóloga, que los hombres puedan ir a hacerse chequeos con el urólogo sin el miedo de que eso los va a convertir de otra orientación sexual, etcétera. Pero creo que uno de los más grandes beneficios es regalarles humanidad, y el impacto social, que yo creo que también es enorme, sería, fíjate, que la disminución de feminicidios. Entonces, el regalarles ahorita a todas las infancias una crianza con perspectiva de género, en unos años, en un futuro, vamos a observar socialmente un impacto muy significativo y positivo hacia nosotros y nosotras. Te agradezco mucho, maestra Diana. Y sí, justo, ¿no? Como el entender que acciones no solo preventivas, sino de atención desde la crianza con perspectiva de género, nos van a ayudar no solo a tener un mundo más seguro para todos, todas y todes, sino que evidentemente nuestras infancias van a poder entender cuando sean adultas, adultos, que nuestras vidas valen lo mismo y que no tenemos que odiar a las mujeres, ¿no? Porque justo creo que uno de los principales componentes que tienen que ver con esta violencia machista y sexista es que a los hombres nos enseñan a no ser mujeres. Y entonces no tenemos un modelo de masculinidad, más bien únicamente nos enseñan a que ser mujer está mal siendo hombre. Y es desde ese odio que pues evidentemente estas violencias no solo históricamente siguen vigentes, sino que históricamente hemos asesinado brutalmente a cientos de mujeres de todas las edades, en todas las condiciones, porque entonces es eso, es quitarle la aversión que tenemos a no ser mujeres y decir, no tengo que ser una mujer, no tengo que ser un hombre, sino tengo que ser un ser humano que respete, que sea digno, que esté lleno de la conciencia de entender que las diferencias nos unen, no nos dividen. ¿Sí? Me gustaría pasar con el doctor Enrique justamente en esta misma línea, entender qué acciones institucionales son necesarias que necesitamos empezar a hacer, a reclamar, o ahora sí como lo diría Eufrosina, arrebatar, ¿no? Para lograr el equilibrio entre la vida laboral y familiar, específicamente sobre todo en estas cuestiones de crianza y cuidados, por justamente lo que comentaban anteriormente, ¿no? Hablamos laboralmente de cuando un hombre necesita atender cuestiones de crianza o de cuidado de sus hijos, y no solo son muchas más trabas, sino muchos más prejuicios. Y entonces, pues ya cuando quieren volver a hacerlo, la piensan dos veces de decir, voy a ver cómo mejor alguien más puede suplir esto que necesito hacer yo para no caer en estas vivencias laboralmente hablando. Sí, gracias, Brando. Esta conciliación en la práctica es difícil entre la vida laboral y la vida familiar. Algunos le llaman la vida reproductiva. Y es ese intento. Hay muchos ejemplos de intentos de esa conciliación, de una relación armoniosa entre estos dos ámbitos, laboral y personal o familiar. Y sobre todo aquellos estereotipos y luego esas tradiciones culturales. Ya tocaba Rosy que al hombre no se le perdona el fracaso, sobre todo el laboral. Este comentario que le hacía a su colega o amigo acerca de la presión que el hombre se ve sometido socialmente como proveedor y que en su vida laboral. Sepan, por ejemplo, que en Estados Unidos las integrantes de la selección nacional de fútbol ganan lo mismo que los integrantes de la selección nacional de hombres. Pero si esto no pertenece a una cultura, resulta anecdótico, trivial, y ahí queda. Si no, se hace poco a poco, se va apuntalando una cultura. Por eso mencionaba la perspectiva de género, que es este esfuerzo, estos lentes científicamente fundada para ir creando cultura. Vamos tarde en muchos aspectos en el escenario evolutivo de otras naciones.
en lo que ahora es novedad en México, sobre todo inclusión educativa. En España era ordinario hace 20 años. Todo está de base en la cuestión cultural, educativa y sobre todo también aquella de tradiciones religiosas. Yo debo admitir que lo que me sirve para mi trabajo hoy como investigador es lo que aprendí de niño jugando. El arte, el juego. El arte menciono porque, por ejemplo, Rembrandt da la idea de una divinidad no estereotipada, de culpa, de miedo, sino una divinidad que es masculina y femenina a la vez, y que no es binaria y que no tiene sexo. Si hoy todavía los investigadores usamos nuestros protocolos de investigación y ponemos en las variables de control, entre otras la edad, la región donde se elabora, ponemos una variable que para identificar el sexo o el género. Pero todavía hay investigadores que ponen variable de control sexo y dan como opción masculino o femenino. Es una contradicción que todavía los investigadores no logramos resolver porque no entendemos qué es diversidad de género, qué es paridad de género, qué es inclusión de género, qué es este lenguaje, que somos los primeros que debemos aprender, al menos para no faltarle el respeto a nuestras alumnas, alumnos o alumnes. Apropiarnos de las herramientas para poder hacer una cultura. Entonces, las acciones institucionales para este equilibrio entre la vida laboral y familiar, el goce, el juego, el comer juntos, el pasear, el salir a la calle, aunque no están institucionalizadas, son prácticas que debemos capitalizar al interior de la familia. Yo tengo como política, por ejemplo, con mi esposa y mis hijas, comer juntos y en lo posible cenar. Puede parecer trivial, pero eso fortalece mucho el vínculo y todavía si lo adornamos con prácticas o hábitos de decir, ok, vamos a posponer un ratito la virtualidad, vamos a posponer un ratito la conectividad, porque puede ser un elemento redisruptivo que en lugar de abonar, desarticula. A eso se refería Mara Cerdini Palazzoli. Por cultura tendemos a asignar las características disfuncionales de un miembro de la familia cuando todos estamos involucrados. Y eso es cultural y es defensa. Pues llévenlo al psicólogo porque el chavo es el que está mal o la chava, cuando todos estamos involucrados en este fenómeno que se está dando o en este trastorno o disfuncionalidad. Bueno, la conciliación entre la vida laboral y la familiar es un arte. Y entonces es muy importante que entendamos que esta manera de desarticular afecta de una manera desproporcionada a las mujeres, quienes por los roles de género impuestos socialmente se han enfrentado a la carga de cubrir las responsabilidades relacionadas con la vida reproductiva y familiar y en particular con los trabajos de cuidado y la crianza que se les han asignado exclusivamente y específicamente para ellas. Acordar, seguir reglas, negociar al interior de la familia para diversificar las tareas del hogar es también un arte, porque a veces por cultura no se le permite al hombre y se le considera no apto o incapaz cuando en ocasiones sí hay una disposición del hombre de conciliar esta vida laboral y esta vida familiar. Pues la mujer todavía sigue echándose a cuestas estas labores domésticas no remuneradas. Y entonces crear conciencia en los hombres acerca de esta participación activa también es un arte. Particularmente, probablemente todos tengamos acciones, tengamos prácticas, tengamos hábitos, pero salir de viaje, pasear, comer juntos, el juego dentro de la familia, el disfrute del arte, pues va más allá de los días económicos que la ley está empezando a establecer tanto para mujeres como para hombres cuando viene un nuevo miembro a la familia. Ya también se está contemplando que el hombre disfrute de días económicos, así como la mujer, o estas especies de incapacidades. Pero, repito, si están desarticuladas y si son una ocurrencia, pues no van creando o abonando a esta cultura que es necesaria
específicamente para esta conciliación y el involucramiento activo de los hombres en la crianza de los hijos. Gracias de nuevo por su atención. Muchas gracias, doctor, y les agradezco su participación. Y vamos a pasar justamente al último bloque que tiene que ver con las conclusiones. Me gustaría empezar por la maestra Rosy, pero me gustaría un poco también, cambiando un poquito esa dinámica, poder preguntarles tanto a la maestra Rosy y en su momento a la maestra Diana. Genuinamente creo que también un poco el cambio para que estas situaciones de cambiar de una educación tradicional, una crianza tradicional, a algo de perspectiva de género, también es importante entender que hablamos de corresponsabilidad. ¿Qué tendríamos que cambiar las mujeres para darle oportunidad a estos hombres de poder ejercer paternidades no solo más presentes, sino más conscientes, o cómo pudiéramos ejercer acciones que lleven a incluso tener al lado de nosotros a una persona que genuinamente tenga la conciencia y la noción de que esa paternidad pues va a generar una persona basada en valores, una persona humana y sobre todo una persona que no va a buscar lastimar a otras? Yo creo que necesitamos trabajar también un montón nosotras en abrirle paso a los papás, a los hombres, ¿sabes? O sea, en confiar en que este discurso que nos dieron y que nos enseñaron, en donde nosotras éramos las expertas, las encargadas, las que sabíamos, las del instinto materno, ¿no? Que sabemos que no existe, que es un constructo social. em, Trabajar en como tumbar ese aprendizaje para abrirle paso a los papás y dejarlos ser partícipes en la crianza sin corregirlos, ¿sí? Porque muchas veces decimos como, bueno, vas, ándale, hazlo, pero así no. Oye, ese short no, oye, ese no sé qué no, oye, no come eso, oye, y entonces les coartamos también su posibilidad de conocer el cómo son como papás, el explorar su propia relación con sus hijos, hijas, y el poder aprender como lo hemos aprendido nosotras también a lo largo de conocer a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, creo que ese es el trabajo principal que tenemos que hacer nosotras como mujeres, hacernos a un ladito a veces para que pueda pasar también papá a intervenir y trabajar mucho en una buena comunicación de pareja. O sea, la buena comunicación de pareja para poder establecer pautas de crianza es súper importante, ¿no? O sea, en el ámbito profesional luego es muy fácil ver llegar mamás preocupadas porque no saben qué hacer con sus hijos para disciplinarlos o para ponerles una rutina. Y a la hora en la que involucras a los papás, pues los papás tienen opiniones bien valiosas, ¿no? Pero muchas veces es como, ay, es que yo no pensé que él quisiera venir. No, pues es que dale la oportunidad y involúcralo, que venga, ¿no? O sea, no nada más si quieres, la paternidad y la maternidad es compartida y la responsabilidad es compartida. Entonces, creo que también esta comunicación de pareja es bien importante porque justo esto, o sea, el ser papás también puede focalizar y también puede exponenciar los problemas de pareja que hubo con anterioridad y que tal vez estaban como medio por debajo del agua, pero a la hora en la que se ve un reto como pareja, pues salen a la luz, ¿no? Entonces creo que esas son como las dos cosas que son muy importantes. Qué valioso esto que nos comparte, maestra Rosy. Sí, justo el entender que si bien nos enseñan un poco ser papás y mamás, pero también podemos co-crearnos desde lo individual y en conjunto estas nuevas formas de cuidarnos, como primero como pareja y luego como la pareja papá y mamá, para después poder dar un reforzamiento a esta crianza con nuestras hijas, hijos o hijas. Muchas gracias, maestra Rosy. Maestra Diana, adelante, le escuchamos. Ok, sí, claro que sí. Yo considero, ¿sí me escucha? Ok, bueno, yo considero que es muy importante que trabajemos el validar nuestras emociones, todo lo que podamos sentir,
para que podamos expresar estas necesidades sin el miedo a que nos digan que somos tóxicas o intensas. Si vemos que tenemos la necesidad de que padre esté más presente, que haga ciertas cosas, pedirlo sin este miedo, ¿no?, a ser señaladas. También trabajar mucho en la construcción de nuestra autoestima con factores internos. A veces nuestra autoestima está tan conformada por factores externos, porque si no soy tan suficiente mamá, si no hago lo que la sociedad espera de mí, entonces como persona no valgo. Entonces sí, empezar a trabajar un poquito más en esta construcción de los factores internos. Otra de las cosas que yo les diría que pudiéramos trabajar es, estadísticamente se dice que el 18% de las familias el padre está ausente. Yo creo que está un poquito maquillada la estadística, porque hay padres, entre comillas, ausentes, pero nada más dan la pensión y ya. Entonces, pues eso no es tanto ser padre, ¿verdad? Pero sí les aconsejaría esta parte de buscar asesoría legal. Buscar asesoría legal, eso no las hace ser menos madres, ni las hace no querer a sus hijos o a sus hijas, pero también tener este respaldo para evitar cualquier situación de violencia vicaria, entre otras, ¿no? Entonces serían mis recomendaciones. Y qué importante justamente estos círculos de mujeres que nos permitan acompañarnos en estas maternidades tan complicadas, donde incluso en la modernidad, con redes sociales, pues hasta tu bebé tiene que verse aesthetic, porque si no, entonces no eres una buena mamá tampoco, que si no lo vistes de esta manera, y que eso solo genera mucho más presión y justo, ¿no? Refuerza que mi autoestima va a estar más de lo que afuera dicen, de un like, de un comentario, de un seguidor, que realmente de lo que yo creo y pienso que debo tener o ser para ser una mamá como me gustaría, que me haga sentir paz y no culpa, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría preguntarle su conclusión al doctor Enrique, pero justamente también bajo esta premisa de decir, ¿qué necesitamos los hombres sí o sí empezar a hacer? Porque ya entendimos que, bueno, tenemos que empezar a tomar un rol como más asertivo, más presente, más activo, más colectivo, pero ¿por qué no ha sido suficiente? ¿Qué nos falta para terminar de tener ese último paso y empezar a que sea una marea de hombres conscientes para ejercer estas paternidades? Y no únicamente me refiero a personas que podamos estar pensando a lo mejor en algún futuro ser papás, sino incluso los que ya son papás, ¿sí? E incluso aunque ya tengan hijos grandes, adultos, pues no dejamos de ejercer ese rol, tal vez desde otro lugar, pero ¿qué necesitamos hacer urgentemente para que esto pueda tener un antes y un después más claro en las acciones que tomamos desde ese rol paterno que nos corresponde muchas veces? Sí, gracias, Brandon. Y gracias, maestras, por sus aportaciones. La respuesta inmediata que tengo, Brandon, a tu pregunta es luchar con la inercia de la cultura. Y es muy difícil sobreponerse a esta herencia cultural matizada de este nivel educativo y este infantilismo religioso de 8 o 9 años. Es lo primero, pero no es el lamento. Yo tengo una anécdota. Hace alrededor de unos 10 años, como autoridad de una preparatoria privada, llevé a los chavos de último semestre al Cervantino, a Guanajuato. Y tenía una alumna de intercambio de Alemania. En Guanajuato, de repente veo que un chavo se acerca al grupo y empieza a interactuar y empieza a andar con el grupo de 20 que llevaba al Cervantino. Era un muchacho de Silao, que pude ir descubriendo con una personalidad muy transparente, serena, muy educado, que se prendó de la alemana. Del momento que en el Museo del Quijote los vi tocando juntos al piano, él era músico, estudiante de piano, y estaba tocando la alemana, vio el cortejo, se asocia y empiezan a tocar. Después de un par de días de interacción, yo le pregunté a la alemana, ¿qué te parece? El chavo dice, es demasiado bueno, es demasiado gentil y educado. Y mi pregunta era, bueno, viene a buscar ella al macho mexicano. ¿Qué quiere? ¿Uno que sea tosco, que maltrate? ¿Qué quiere? Es el estereotipo del macho mexicano. No existe el macho mexicano. Existen hombres, una diversidad de expresiones en el hombre mexicano
que se le ha estereotipado en el macho mexicano. No existe la familia mexicana, por lo tanto, si una diversidad complejamente articulada, un mosaico fincado en la diversidad étnica y cultural. Pero miren, Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad deja entrever que la presencia de la madre es muchísima, nos ha empapado, y el padre ha sido marginado cultural y estereotipadamente hablando. Por eso la inercia de la cultura a la que nos tenemos que sobreponer. Octavio Paz llega incluso a mencionar que nos duele que nos mienten la madre, pero no nos duele que nos mienten el padre. De ahí que mi reflexión que Claudia citaba acerca de la ausencia del padre, un estudio de maestría desde la teoría del trauma de Sigmund Freud y de Lacan, con hijos de 5 a 12 años, una investigación cualitativa que me publicaron en Argentina, la Asociación Psicoanalítica Argentina, está afincada que hay ausencia física y ausencia emocional, pero puede haber presencia física del hombre, del padre, pero ausencia emocional, por más presente que esté. Puede haber ausencia física, pero una presencia emocional, sobre todo aquellos que migran, que le hablan a sus hijos, que le mandan un juguetito, que le preguntan cómo está en la escuela, o los padres presentes, física y emocionalmente hablando. Mi insistencia sería en resaltar la importancia del vínculo afectivo y esta representación simbólica de la ley y la autoridad, no como entes separados, sino articulados a través de estrategias. De ahí que existan papás que quieren ser mejores, que se preocupan de inducir a la regla, a la disciplina en los hijos, a una sexualidad más serena y el uso del lenguaje adecuado, una participación en el desarrollo escolar y el aprendizaje muy activo. De nuevo, no existe la familia mexicana, una diversidad cultural y étnicamente conformada, resultado de un mestizaje, de un proceso de encuentro de dos culturas. Pues muchas gracias por sus aportaciones, Diana y Rosy, y Brandon, por tus reflexiones. Muchas gracias a ustedes, maestras, maestro. La verdad es que estos espacios nos acercan un poco a realidades como más tangibles, pero sobre todo herramientas, ¿no? Muchas veces nos cuestionamos por qué no hay estos lugares, de dónde tengo información. Pues bueno, creo que es importante que entre todas, todos y todos podamos no solo empezar a tener estos espacios, sino empezar a tomar una conciencia, ¿no? Que yo les invitaría a las personas que nos pudieron acompañar el día de hoy hacernos una pequeña invitación a una pregunta: ¿qué quiero hacer hoy con esto y qué estoy dispuesto a cambiar? ¿No? Porque si nada más nos quedamos con la mera información, ahora sí que ahí se va a quedar lo teórico, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Pues comprometiéndonos, haciendo justamente algo hacia nosotros, nosotros mismos, para efectuar todo esto que hemos visto. Les agradezco muchísimo su participación. Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de estar en este foro. Y pues bueno, vamos a concluir con la maestra Lorena, que les tiene ahí un mensaje de despedida. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias. Pues qué maravilla, los aportes nos dan mucha luz para nuestro actuar y pues agradecida. No me queda más que agradecerles la participación del día de hoy, pero también con el deseo de volverles a tener en este foro y en algunos otros momentos también, otras invitaciones que nos permitan ustedes contar con su asistencia. Muchas gracias por este enorme aporte que tengo la certeza representa la siembra en personas que serán mejores ciudadanos, ciudadanas y sobre todo, como decíamos, pues contribuir para tener personas felices y plenas, y plenas. Gracias. Gracias a Diana, gracias a Rosy, gracias al doctor Enrique. Gracias. Gracias, maestra Lorena. Gusto haber coincidido. A ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. En el chat les dejamos también ahí el link de registro para que podamos en estos días enviarles su constancia de asistencia a todos los que estuvieron, todos y todas los que estuvieron acompañándonos en este foro. Y bueno, finalmente invitarles, si es posible, ¿verdad?, para ustedes abrir su cámara y poder hacer la toma de la foto grupal, para poder
por ahí tener la evidencia de este encuentro. Perfecto, ya vemos ahí algunas caras. Muchísimas gracias. Perfecto, voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bonita tarde. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Hasta luego, hasta siempre.